En las últimas horas ha estallado una nueva sacudida mediática que vuelve a situar en el centro de la atención a Gloria Camila, Tamara, la Fiscalía de Menores y el periodista Jesús Manuel Ruiz. Todo surge a raíz de un texto publicado por este último, en el que analiza la situación que rodea a la familia de Michu tras su fallecimiento y los enfrentamientos televisivos que se han producido entre sus allegados. Aunque en su exposición hay puntos que pueden considerarse certeros, sobre todo en lo que respecta a la conveniencia de que la Fiscalía intervenga para proteger a la menor implicada, otras afirmaciones, especialmente aquellas que apuntan directamente contra Gloria Camila, resultan difíciles de comprender y parecen construidas bajo una óptica que no refleja con precisión lo que ha venido ocurriendo en los platós. Jesús Manuel Ruiz, dentro de su sección El Chismógrafo en Es Diario, describe la dinámica entre las dos tías de la hija de Michu como un espectáculo televisivo que, en su opinión, roza y traspasa los límites de lo aceptable, llegando incluso a vulnerar derechos fundamentales de una niña de 8 años que atraviesa un momento dramático, pues ha perdido a su madre hace apenas un mes y su padre se encuentra bajo tutela de la Comunidad de Madrid. Para reforzar esta visión, Ruiz recurre a un caso que marcó precedente, el de Belén Esteban y Andrés Janeiro en 2009, cuando la intervención del defensor del menor y de la propia Fiscalía se produjo tras considerar que la exposición televisiva de una menor atentaba contra su intimidad y su imagen. En ese entonces, el organismo actuó con rapidez y contundencia, algo que para él contrasta de forma llamativa con la pasividad actual ante un escenario que, según afirma, podría ser incluso más grave. Sin embargo, el núcleo de la controversia no está en ese recuerdo, sino en la equiparación que Ruiz hace entre Gloria Camila y Tamara, situándolas a ambas en el mismo plano de responsabilidad por el deterioro del clima mediático. En su artículo, presenta a las dos como protagonistas de un enfrentamiento televisivo en el que ambas, a su juicio, han caído en ataques constantes y declaraciones perjudiciales para la imagen de la menor. Y es aquí donde su discurso empieza a perder fuerza, porque quienes siguen con atención esta historia han podido comprobar que la intensidad y el tono de las intervenciones no son equiparables. Tamara ha llevado su discurso hasta extremos mucho más ofensivos, siendo un claro ejemplo el reciente episodio en el que, en tono despectivo y con evidente carga discriminatoria, afirmó que Gloria trajo cucarachas al llegar a España, un comentario que por sí solo deja en evidencia el nivel de hostilidad que ha alcanzado la confrontación. Frente a esto, las reacciones de Gloria Camila han sido mucho más medidas, generalmente en un tono defensivo y sin llegar al nivel de provocación que ha caracterizado a su contrincante. Es cierto que Gloria tiene un carácter firme y que no rehúye la confrontación cuando se le interpela, pero de ahí a decir que ataca de forma sistemática y con la misma agresividad que Tamara hay un largo trecho que Jesús Manuel Ruiz parece obviar. Además, las intervenciones de Gloria se han producido en contextos donde se le pedía directamente su opinión o se le mostraban imágenes de lo dicho por Tamara, respondiendo entonces de manera proporcional, sin buscar iniciar un conflicto desde cero. Aún así, el periodista insiste en ponerlas en la misma balanza, lo que no solo distorsiona la realidad de los hechos, sino que además minimiza la evidente desproporción en el trato que cada una ha dado a la otra. Más allá de la disputa personal, Ruiz acierta en señalar que la mayor preocupación debería ser la niña, que sin haberlo buscado se ve envuelta en un huracán mediático del que no puede salir indemne. La pérdida de su madre, la situación legal de su padre y la constante mención de su entorno familiar en televisión componen un escenario delicado en el que cualquier palabra dicha frente a una cámara puede tener consecuencias emocionales y psicológicas para ella. De ahí que la intervención de la Fiscalía no sea solo recomendable, sino prácticamente necesaria para frenar una exposición pública que ya está cruzando límites que no deberían tocarse. La comparación con el caso de Belén Esteban y Andrés Janeiro, aunque pueda tener cierto valor como referencia histórica para entender cómo actuaron en su momento tanto la Fiscalía de Menores como el Defensor del Menor, no encaja de manera precisa cuando se analiza con detenimiento lo que está ocurriendo ahora, porque las piezas del tablero son completamente distintas. Los protagonistas tienen perfiles diferentes, las motivaciones no son las mismas, y sobre todo, el contexto mediático ha cambiado radicalmente en estos años. En aquel episodio, la controversia se centraba de manera directa en la exposición física y continuada de una menor en los medios, con apariciones explícitas en pantalla, con menciones reiteradas y con una presencia que no dejaba margen a la intimidad. Aquello fue un caso evidente de sobreexposición que generó una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes, que actuaron argumentando que la imagen y la intimidad de una niña estaban siendo utilizadas sin medida y sin un criterio de protección. Hoy, sin embargo, la situación se presenta con matices muy diferentes. No estamos ante la exhibición directa de la menor frente a las cámaras, no se la ve en un plató ni se la expone físicamente al escrutinio público, pero su figura, su nombre y su entorno familiar se han convertido en el epicentro de un conflicto mediático que se alimenta de los programas de crónica social y de los espacios televisivos de tertulia.
La menor, aunque invisible ante la cámara, está presente de manera constante en la narrativa, utilizada como telón de fondo para dar sentido a un relato de enfrentamientos, acusaciones cruzadas, insinuaciones calculadas y discursos diseñados para provocar reacciones. Es una exposición indirecta que, aunque menos evidente a simple vista, puede resultar más insidiosa, porque se infiltra en la conversación pública y queda asociada a un contexto de polémica y de tensión del que será difícil desligarla en el futuro. El daño que esto provoca es más difícil de medir, precisamente porque no se manifiesta de forma inmediata ni tangible, sino que se acumula en el tiempo, afectando la percepción social y a la memoria colectiva que el público construye sobre esa niña. A esta circunstancia se añade la dinámica de retroalimentación que caracteriza a la actualidad mediática. Cada comentario que se emite en un programa es reproducido en otros, cada frase polémica se convierte en un titular, cada titular circula por redes sociales y cada reacción genera nuevas intervenciones, manteniendo viva una cadena de exposición permanente. En este escenario, Tamara parece moverse con soltura. Su estilo provocador, plagado de frases punzantes y de declaraciones que coquetean con el límite del respeto, parece diseñado para garantizar repercusión inmediata. No solo dice lo que dice, sino que lo dice sabiendo que sus palabras se convertirán en material viral, que serán repetidas, analizadas y debatidas, asegurándole un lugar en el centro de la conversación pública. Esta estrategia, que combina polémica y espectáculo, le otorga una visibilidad constante y le permite condicionar la narrativa, obligando a otros, entre ellos Gloria, a responder. Gloria, por su parte, ha optado por un perfil mucho más contenido. Aunque no rehúye contestar y lo hace con firmeza cuando se le interpela, ha evitado escalar el enfrentamiento hasta el punto al que Tamara lo ha llevado. Sus intervenciones, en la mayoría de los casos, se producen como respuesta a ataques previos, y su tono, aunque crítico, se mantiene en una línea mucho más moderada que el de su rival. Sin embargo, esta diferencia de actitud, que para un observador atento es evidente, desaparece por completo en el análisis de Jesús Manuel Ruiz. Él prefiere trazar una línea que coloca a ambas mujeres en el mismo nivel de responsabilidad, como si se tratara de dos fuerzas equivalentes que alimentan por igual el conflicto, sin matizar quién inicia y quién responde, quién provoca y quién se defiende. Esta simplificación, que puede resultar útil para sostener un argumento general sobre la toxicidad del espectáculo televisivo, no se ajusta a la secuencia real de los hechos y termina diluyendo la verdad en favor de una narrativa más redonda. En medio de esta tensión, la intervención de Antonio David en uno de sus directos añadió un nuevo combustible al fuego. Con su estilo directo y sin reservas, ofreció una lectura personal sobre el papel que Tamara está desempeñando y sobre el impacto que sus declaraciones podrían tener en la menor, planteando que las consecuencias emocionales de esta exposición podrían ser tan graves o más que las que se produjeron en casos anteriores. Sus palabras, lejos de servir para templar el debate, abrieron nuevas líneas de discusión, reforzaron posturas enfrentadas y proporcionaron material fresco a los programas y tertulias que han convertido este asunto en un tema recurrente. Así, en lugar de apagar la controversia, su intervención la amplificó, asegurando que el conflicto siga vivo y presente en la agenda mediática. Lo que se desarrolla ante los ojos del público, en definitiva, no es solo una pelea verbal entre dos personajes conocidos, sino una muestra perfecta de cómo el periodismo de espectáculos, los intereses personales y el hambre de audiencia pueden entrelazarse hasta conformar un relato continuo, en el que cada palabra, cada silencio y cada gesto se calculan como parte de una estrategia. Un relato donde lo realmente preocupante es que, mientras los focos iluminan a los adultos que se disputan protagonismo, la verdadera afectada es una menor que no tiene voz en este proceso, que no participa en las decisiones y que, sin embargo, se ve convertida en símbolo y excusa de un enfrentamiento que no parece tener fin. Esa es la tragedia silenciosa que late detrás del ruido, la consecuencia invisible que raras veces se menciona pero que, a largo plazo, puede dejar huellas más profundas que cualquier disputa televisiva. La situación que se plantea en torno a este caso está envuelta en una nube de silencios selectivos, justificaciones poco creíbles y un evidente doble rasero mediático. Resulta sorprendente que nadie cuestione por qué la hermana no tiene la custodia de su hija, y mucho más aún que se dé por buena la versión, bastante endeble, de que voluntariamente decidió cederla al padre por motivos laborales, bajo la excusa de que su jornada se extiende hasta las 5 de la tarde. Esa historia, repetida sin reparos frente a las cámaras, parece más un guión preparado que una realidad respaldada por hechos, y sin embargo nadie, absolutamente nadie, se atreve a hurgar en lo que de verdad hay detrás. En cambio, lo que sí se permite es que esta persona hable sin filtros, que se dedique a insultar, menospreciar y humillar a terceros en prime time, sin que los presentadores ni los colaboradores tengan el valor de incomodarla con una pregunta tan directa como necesaria. Lo cierto es que, en España, los casos en los que una madre pierde la custodia de su hijo son muy concretos y se producen por motivos de extrema gravedad,
como problemas severos de salud mental o adicciones. Sin embargo, cuando estas posibilidades se mencionan, se hace siempre en voz baja, con advertencias de que no son más que conjeturas, y jamás se profundiza para esclarecer si estamos ante una situación así. Lo más inquietante es que, mientras la televisión se recrea en señalar que Gloria Camila perdió la custodia, no se destina ni un segundo a analizar los verdaderos motivos de ese hecho en el caso de la hermana. Se permite que el relato oficial flote en el aire, sin pruebas ni explicaciones, y se evita abordar rumores persistentes, como el trasiego constante de personas, especialmente hombres, entrando y saliendo de su domicilio a cualquier hora del día. Esa afirmación, realizada por alguien que sabe perfectamente lo que está diciendo, insinúa algo que muchos han interpretado, pero que pocos se atreven a verbalizar abiertamente. En su momento, incluso hubo una vecina que negó que la mujer trabajara cuidando a una persona en Cádiz o Sevilla, desmontando otra de las versiones difundidas en los platós. Sin embargo, esa línea de investigación se corta en seco. No interesa, no vende, no encaja en el guión que parece haberse escrito para proteger a unos y destruir a otros. Lo que sí interesa, y queda a la vista, es cargar contra Gloria Camila y, de paso, contra Ortega Cano y su entorno. A ellos se les machaca sin descanso, mientras que los aspectos más turbios de la vida de la hermana se ocultan bajo un manto de silencio. Se utiliza la excusa de que la propia protagonista quiso abordar el tema antes de que Gloria dijera nada, pero ese argumento resulta insostenible. No era un acto de prevención, sino un movimiento calculado para obtener minutos de televisión. Lo curioso es que todo esto ocurre poco después de que la contrataran, en una coincidencia temporal que algunos ven como algo planificado, aunque otros niegan que pudiera preverse la muerte de Michu. Lo cierto es que, una vez fallecida, la maquinaria mediática se ha puesto en marcha para exprimir la historia, siempre bajo el mismo enfoque, siempre con la misma dirección: apuntar a Gloria como blanco principal. El papel de Telecinco en todo este entramado es tan evidente que resulta casi imposible fingir que se trata de un actor neutral que simplemente refleja lo que ocurre en la realidad, porque lo cierto es que la cadena no se limita a retransmitir acontecimientos, sino que los diseña, los moldea y los amplifica hasta convertirlos en espectáculos que poco o nada tienen que ver con el periodismo responsable. Nada de lo que sucede frente a sus cámaras es fruto de la casualidad, y cada aparición, cada invitación, cada debate inflamado, responde a una planificación minuciosa en la que cada gesto y cada palabra están calculados para encajar en una estrategia que persigue un único objetivo: mantener viva una maquinaria que se alimenta de la controversia, del morbo y de la destrucción personal. Aunque en su momento se deshicieron de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, rostros y nombres asociados a una forma de hacer televisión tan polémica como rentable para sus intereses, lo cierto es que con su marcha no cambió la esencia de la cadena. Más bien se produjo una sustitución de figuras, manteniendo intacto un ADN televisivo que parece incapaz de sobrevivir sin recurrir a la exageración, al señalamiento y al deterioro público de la reputación de las personas. Es una estructura que, lejos de renovarse, ha encontrado en nuevos responsables la justificación perfecta para seguir aplicando las mismas fórmulas caducas, convencidos de que para destacar hay que insistir en el sensacionalismo, en la confrontación constante y en la manipulación de los hechos. El guión es tan predecible como efectivo para sus fines. Presentadores y colaboradores que, con un tono aparentemente inocente, introducen comentarios en apariencia triviales como ese recurrente "es que Tamara", un recurso que sirve para suavizar la entrada a un tema que en realidad ha sido preparado para colocarse en el centro del huracán mediático, porque nadie llega a ese plató por azar, nadie se sienta en esa silla por casualidad, y la cadena decide con precisión milimétrica a quién darle voz y a quién convertir en diana de críticas. Esta estrategia, que podría pensarse rentable, se enfrenta a un desgaste cada vez más evidente. Las audiencias, antes sólidas, ahora muestran caídas preocupantes, especialmente en programas de fin de semana que hace años podían presumir de liderazgo y que hoy apenas logran sobrevivir, resistiéndose a asumir que el público ha cambiado, que las fórmulas que antes eran un imán ahora se han vuelto repetitivas, previsibles y agotadoras. Sin embargo, en lugar de replantear el rumbo, prefieren aferrarse al viejo modelo, confiando ciegamente en que el morbo es todavía su salvavidas, ignorando que lo que antes atraía ahora aleja. Y mientras las cifras se desploman, lo verdaderamente relevante queda sepultado bajo capas y capas de gritos, insinuaciones y acusaciones fabricadas. La protección de los menores, que debería ser una prioridad incuestionable, queda relegada a un rincón invisible, sin espacio para el debate serio ni para el análisis profundo que un caso tan delicado como este, marcado además por la tragedia de la muerte de Michu, exigiría por ética y por responsabilidad. No se llama a defensores del menor. No se invita a psicólogos especializados en el impacto que la exposición mediática puede tener en niños y adolescentes, no se busca la opinión de expertos que podrían aportar contexto y reflexión.
En su lugar, el tiempo se rellena con opiniones sin fundamento, con testimonios contradictorios, con teorías diseñadas para encender los ánimos del espectador y prolongar la polémica sin importar el daño real que pueda ocasionarse. Esta no es una consecuencia accidental de la televisión en directo, sino una elección consciente, una demostración de que la cadena no tiene la menor intención de virar hacia un periodismo más riguroso, aunque cambien los nombres en los despachos. Prefieren mantener intacto su formato superficial, ese que, bajo la apariencia de actualidad, no es más que una excusa para generar ruido y captar la atención de un público que cada vez responde con más apatía. El resultado es un panorama en el que se destrozan reputaciones, se alimentan enemistades, se exponen vidas privadas sin pudor, todo amparado en la excusa del interés informativo, cuando la verdadera prioridad es arañar cada décima de audiencia que aún puedan conseguir. Y en esa lucha por mantener viva la máquina, la verdad queda relegada a un segundo plano, moldeada y manipulada para encajar en el relato que más convenga, protegiendo a unos con un silencio cómplice mientras se señala sin piedad a otros, construyendo un espectáculo donde el objetivo no es informar ni ofrecer una visión equilibrada de los hechos, sino crear un producto televisivo capaz de generar conversación y debate, aunque esa conversación se edifique sobre medias verdades o directamente sobre mentiras. Lo que ocurre en Telecinco no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que ha convertido la confrontación en su moneda de cambio, que vive de la manipulación calculada y que parece incapaz de comprender que el desgaste de su fórmula no solo afecta a su credibilidad, sino que también deja un reguero de daños reales en las personas que quedan atrapadas en sus redes mediáticas.